Todo lo que estás viendo aquí empezó con una sola imagen. Hoy no solo te voy a mostrar el resultado, sino todas las decisiones técnicas y creativas que me llevaron hasta esta escena en Unreal Engine. Quería que el espectador se sienta pequeño, por eso la cámara va baja, las esculturas son enormes y el pasadizo es grande y cerrado. Pero ¿de dónde me baso para hacer esto? Bueno, busqué en internet referencias sobre pasadizos egipcios, arquitectura monumental, cosas gigantes y esculturas que transmiten poder. Entonces todo esto me llevó a la conclusión de crear una escena rápida pero que se vea épica. Los gorilas con armadura dorada funcionan como guardianes simbólicos del lugar. Así que hasta el momento creo que está funcionando lo que estoy buscando. La visión que tengo la estoy plasmando aquí. Bien, le pedí a ChatGPT que me creara este gorila gigante, enorme, con una armadura dorada. Así que el resultado fue increíble, le acertó a lo que quería, así que esta es la imagen que usé para crear esta animación, que ya la han visto. Para complementar la escena, quería que en el centro se vea algo imponente, algo que demuestre que este personaje no debe avanzar. Así que le pedí que me creara al mismo gorila, pero en una posición diferente. Algo dando un grito, algo así, ¿no? Algo que se le vea muy imponente. Y me creó esta imagen que es una locura. Es épico. Me encanta bastante. Así que decidí usar estas dos imágenes para usarlo dentro de Unreal Engine. Como pueden darse cuenta, esta imagen tiene muchas zonas complejas. Es una armadura con muchas piezas, mucho volumen. Entonces eso va a ser importante a la hora que vayamos a crear este modelo 3D. Entonces para crear este modelo 3D voy a utilizar la inteligencia artificial. Esta herramienta que voy a utilizar se llama Hitem 3D. Ya la estuve revisando y es increíblemente buena. Aquí podemos ver algunos modelos predeterminados que ya se han hecho para pues probar qué tan fiel, qué tanta calidad, qué tan buena es el resultado. Así que ustedes mismos pueden revisarlo. Hay varios modelos como prueba que han sido hechos con la versión 2.0. Recuerden que cuando se registran les dan 100 créditos gratuitos para que puedan crear el modelo que ustedes quieran y puedan probar cómo funciona esta herramienta. Así que tiene varias cosas interesantes. Por ejemplo, aquí tiene un plugin que sirve para Blender, donde puedes generar el modelo directamente dentro del programa. Eso está muy interesante para todos los que usan Blender. Así que no pierden nada probándolo, ¿ok? Ahora, vayamos a los modelos que yo he creado. Primero, quiero mostrarles este robot. Es un robot simple, se lo pedí a ChatGPT y pues vamos a mostrar esto un momento. Ok, esta es la imagen original. Como ves, es un metal muy luminoso con piezas un poco complejas en el centro y en la parte de las piernas, por ejemplo, y en el cuello. Esto en otras herramientas sería un poco complicado generarlo tal cual se ve, porque como la iluminación es fuerte, en algunas zonas la IA no puede captar bien esto y el modelado sale un poco, digámoslo, un poco mal. En este caso, hice la prueba y como pueden ver, pudo reconocer que todo este cuerpo es metal. O sea, esto es lo que me vuela la cabeza porque esta herramienta sabe detectar qué piezas o qué partes hay dentro de esta imagen y según eso las crea. Me parece una barbaridad, está muy bueno el modelo, como pueden ver. Algo que me parece genial, lo vamos a cambiar aquí para que se pueda ver, es que en estas zonas donde no hay información en la imagen, ha podido calcular y crear la parte interior. Como pueden ver, va hasta la pierna. O sea, prácticamente tengo por dentro de esta estructura, tengo todo el armazón del robot. O sea, esto es una locura en este caso. Igual en esta parte del pecho, si yo giro, tiene todas las piezas por dentro. Donde aquí, pues obviamente no, en la imagen no hay esa información, pero ha sabido interpretarlo y completarlo. Y me parece una locura, esto es increíble.
Y si vamos a la parte de atrás donde no hay información, y aunque no es muy compleja la imagen, supo interpretarlo y completar lo que no tenemos. O sea, eso sí me pareció interesante. El resultado final es increíble. No digo que sea perfecto, pero sí está bastante usable. Me gusta bastante. Otro modelo que hice, vamos a darle un momento a que cargue. Este es el modelo que decidí usar para la animación. Como pueden ver, aquí este gorila, con toda la armadura que vimos hace un momento, ha sabido interpretarlo tal cual. Está increíblemente bien. La parte de atrás ha sabido interpretarlo bien, me gusta bastante. Y algo que también me voló la cabeza es que también lo pudo, vamos a cambiarlo acá, también pudo interpretar la parte que no se ve, ¿ok? O sea, no es que solamente sea una base, un modelo que de acá de la armadura completa hacia la cabeza, ¿no? Ha sabido interpretar lo que son dos partes diferentes y los ha separado, ¿no? O sea, yo me imagino que si le quito toda esta armadura, tengo al gorila con el cuerpo completo. Sé que no, pero parece que sí. Entonces, me gusta bastante, ha sabido interpretar bien las texturas. Ok, acá si me acerco un poco, ha sabido interpretarlo y está bastante bueno este resultado. Me gusta bastante. Y pues, si le damos a la textura tal cual, podemos ver que este gorila está increíble. Ha sabido interpretar que los materiales de la armadura es diferente. Sé que la parte de la piel, ¿no? Del pelo del gorila sí aparece un poco con reflejo, pero creo que está muy bueno. Está muy bueno. El resultado está increíble. Ahora te quiero enseñar también este otro modelado 3D que fue el que me impactó bastante porque pensé que no lo iba a crear tal cual, pero veo que fue épico. Está increíble. Es más, hasta no es perfecto, pero ha creado los dientes, si se puede ver ahí. Es una locura. Uf, me encanta bastante, me encanta bastante. Igual en la parte de atrás ha sabido interpretarlo muy bien. Es más, acá ya lo hizo como que roto la armadura. Está, uf, está loquísimo, está loquísimo. Muy bueno. Para recalcar que esto ha sido hecho con la versión 2.0 y en la resolución 1536 Pro, que es la que da más fidelidad a la hora de crear. Vamos a venir un momento por acá. Ahí está, su resolución es la última. Acá dice que es la bandera comercial y listo para imprimir, porque como algo que no les dije es que muchos de estos modelos están listos para mandar impresión 3D. Yo veo más que Hitem 3D tiene este plus, como que va orientado más a la impresión 3D. Pero no descarto que más adelante puedan sacar mejoras y nuevas herramientas para optimizar la malla, por ejemplo, porque es una malla muy pesada si lo vas a usar en cualquier otro programa, así que ten en cuenta eso. Lo que también he creado ha sido un asset de una bazooka para utilizarlo en UEFN y pues el resultado también ha sido bastante acertado. Puedo notar que el metal, el material o la textura del metal es como que más representado, así que veo que está bastante bueno, bastante bueno. Bien, entonces ya sabes que Hitem 3D te permite crear modelos en 3D, de imagen a 3D y multiview a 3D, que aquí puedes tener varias vistas de tu imagen y te lo va a crear con mucha más exactitud, que es la idea, ¿no? En mi caso yo solamente utilicé una sola imagen, pero igual el resultado es bastante bueno. Así que está muy interesante. Así que nada, vamos a pasar a Unreal Engine y ver cómo funciona todo esto a la hora de crear un escenario, qué tan pesado se vuelve. Así que vamos a Unreal Engine. En Unreal Engine realicé una escena simple, pero muy efectiva. Usé una iluminación básica que cumple perfectamente su función. Un pasadizo con gorilas gigantes a modo de esculturas y en medio un robot que se percibe pequeño, reforzando la escala.
siempre teniendo en cuenta que lo que yo quería crear era un pasadizo al estilo egipcio. Entonces eso era importante, tenía que lograr eso y creo que lo logré perfectamente. Con una animación de cámara sencilla, logré darle un toque épico al conjunto. Los modelos generados con Hitem 3D funcionaron muy bien. Al importarlos a Unreal Engine, todo fluyó de manera fluida, incluso considerando que cada gorila tiene una malla bastante pesada. Aún así, Unreal Engine lo soportó sin problemas y el flujo de trabajo fue realmente increíble. Así que ya sabes que Hitem 3D es una herramienta de generación 3D con IA, y la versión 2.0 está enfocada en algo muy concreto: mejorar texturas, materiales y zonas que normalmente fallan cuando llevas estos assets a producción real. Recuerda que la iluminación es muy importante, así que por ejemplo aquí he sacado dos capturas, una con textura y otro solo con iluminación, porque es importante tener ambas vistas a la hora de que estás creando tu escena, tu nivel, si es en un videojuego, o tu set, si es que es para una producción virtual. Ten en cuenta que estos modelos 3D que generó Hitem 3D son pesados, pero Unreal Engine puede soportarlos. Eso es algo que me ha sorprendido bastante. Aquí estoy haciendo pruebas con la iluminación y como puedes ver, todo funciona muy bien. No hay ningún problema de lentitud, así que todo está perfecto. Ahora, ya que estamos hablando de rendimiento, quiero que sepas que mi PC ya es un poco, digamos, eh, un poco de años que tiene. Entonces, ya siento en algunos proyectos un poco de limitación, pero sí he notado que aquí no he tenido ningún problema, ha podido soportarlo muy bien. Tengo una RTX 2060 de 6 gigas y pues 32 de RAM y 8 núcleos en el procesador. Es una AMD. Entonces, ya esta máquina tiene una cantidad de años, pero como puedes ver, todavía soporta un Real Engine y una gran cantidad de objetos pesados, ¿no? Con bastantes vértices, con bastantes triángulos. Entonces, funciona muy bien. Creo que Hitem 3D ha pasado la prueba dentro del flujo de trabajo con un Real Engine, así que estoy muy bien, estoy muy contento. Algo muy rápido es que aproveché en Blender abrir los tres archivos, los tres modelos que se creó dentro de Hitem 3D, y pues como puedes ver, todo va muy fluido a pesar de la cantidad de vértices que tiene. Todo va muy fluido, no he sentido esa lentitud. Este es el resultado final dentro de Unreal Engine. Para mí, lo más interesante de Hitem 3D versión 2.0 es que no se queda solo en una demo. Encaja perfectamente dentro de un flujo de trabajo profesional. Si trabajas con Unreal Engine, UEFN o con Assets 3D en Blender u otro software, este tipo de herramientas puede ahorrarte muchísimo tiempo, siempre que sepas exactamente dónde encajan. Te dejo el enlace en la descripción por si quieres probarlo y nos vemos en el siguiente video.